¿quién imaginaba que iba a tener un trimestre con ventas igual a cero o con crecimiento igual a cero? Creo que nadie hubiese puesto, digo, nadie que esté con un proyecto que esté caminando, que esté vendido, ¿sí? Eh, porque en la pandemia nos cambió la agenda a todos, nos cambió a todos sin pedir permiso, porque fue, diría casi de 2, 3 días para otro. Yo me acuerdo, creo que un viernes previo a que arranque esto, hablando con Jora de la empresa Tecnom. Jora es que maneja una empresa que se llama Tecnom, Santi y Pachi colaboran también ahí. Y mandé un audio diciendo, che, Jora, venimos en un flaco de Madrid que me decía que mandaran a todos a trabajar a sus casas. Y 2 lunes después estábamos todos trabajando en la casa y con la actividad paralizada. Eh, entonces algo que entró sin pedir permiso y que de un día para otro nos cambió absolutamente la traba. O sea, pum, cayó a un lado, cayó para el otro, y tampoco sabemos hasta cuándo va a ser esto, y tampoco tenemos muy claro cuál va a ser la consecuencia de todo esto, ¿no? O sea, cuál va a ser el resultado final de todo esto. Eh, fue sorpresivo, fue muy grande cuando Pachi contaba recién del concepto del cisne negro, que es un concepto de ese autor Nassim Nicolás Taleb, un libanés, que a mí me encanta, como bien decía Pachi. Eh, el tipo dice que un cisne negro es algo parecido a eso que está pasando, algo que nadie se lo espera, que tiene un carácter de impacto muy alto, yo creo que es de lo más alto que hemos visto en mucho tiempo. Y después da un tercer hito para que suceda el cisne negro, que es que ex post nosotros como que decimos que lo esperábamos. Entonces todavía no se puede decir que es un cisne negro en ese sentido. Y esto es algo por el estilo, es algo que nadie esperaba, nadie en ningún lado, en ningún momento, incluso sabiendo lo que estaba pasando quizá en One, nadie esperaba este impacto tan dinámico, tan fuerte. Eh, es un virus, eso es loco, o sea, un virus que se reproduce y que te para totalmente la economía y demás. Y, y nos cambió absolutamente todos. Y a mí me gusta en ese sentido pensarlo en forma positiva, ¿sí? Ahora que sabemos que esto está, que este contexto en este estamos viviendo, que contaban todos recién, es barro para ilustrar esto. Ahora, sabiendo que esto está, perdón, y sabemos que lo que sucede en ese contexto es lo que es, ¿sí? Lo que es en el verbo ser, y qué es lo que está pasando, lo importante es ver qué hacemos con eso que está sucediendo, ¿sí? O sea, y lo que hagamos con eso que está sucediendo es lo que nos va a permitir ser un poquito mejores hoy y en el futuro, ¿no? Eh, es complejísimo actuar en ese contexto, obviamente, ¿no? Estamos en un contexto de plena incertidumbre, pero esa incertidumbre nos tendría que llevar a tratar de transformar eso en una cuestión creativa, de una capacidad mental un poco más creativa, o sea, trazar los conflictos y cruzarlos, manejar los conflictos, tratar de lidiar con esos, y hacernos en ese contexto en el que estamos viviendo, porque desgraciadamente de ahí nos vamos a mover y estamos ahí metidos, ¿sí? Yo entiendo que es complejo, pero es lo que nos está tocando vivir y hay que manejarlo y atravesarlo. Entonces, en este nuevo juego que estamos proponiendo, nos tenemos que rápido cambiar el chip y empezar a avanzar, y un poco el concepto es ese. Con lo que está pasando, actuar en consecuencia, ¿sí? O actuar en base a ese contexto. O sea, el contexto no lo vamos a zafar, es esto lo que está, y ahí hay que actuar y jugar. Si tienen dudas, me van parando porque paso al segundo punto, ¿sí? Si uno quiere hablar, levanto la mano, creo que Pachi puede mutear y desmutear. El segundo concepto, chicos, es ampliar la caja de herramientas. Puse el comentario, el que tiene un martillo, ve todos los problemas con un clavo. Y con esto quiero decir que estábamos acostumbrados a hacer así y a tener ese contexto y ver todo, o sea, tenemos todos un martillo en la mano, entonces veíamos todos de esa manera, ¿no? Veíamos todos los problemas como un clavo, una metáfora bastante piola. ¿Por qué? Porque veníamos de un escenario mal o bien normal, con cierta previsibilidad, okay, con consecuencias económicas que pueden ser buenas, que pueden ser malas, ¿sí? Pero teníamos aún una cierta previsibilidad. Esto, como lo cambió todo, tenemos que cambiar un poco nuestra capacidad cognitiva, mental, nuestro mindset, para llamarlo un poquito en este mundo de términos anglosajones que usamos de ámbito emprendedor, ¿sí? Cambiar estos modelos mentales, si se quiere.
Y es un poco empezar a ampliar esa caja de herramientas que teníamos antes. O sea, antes teníamos un martillo, bueno, ahora hay que empezar a tener distintos tipos de herramientas que no estaban en nuestro contexto, porque realmente creíamos que no necesitábamos, porque la que teníamos nos iba bien y podíamos clavar clavos y sacar clavos. Bueno, ahora aparecieron un montón de cosas nuevas, entonces esto nos obliga a ampliar un poquito nuestra caja de herramientas, porque los problemas que están sucediendo son otros, ¿sí? Esto requiere para mí un montón de cuestiones de capacidad, de cabeza, de lectura, eh, de cuestiones que tienes que empezar a aprender. Eh, ayer, anteayer, hace unos días, escuchaba una charla de un tipo de la UDESA que decía empezar a movernos en el cuadrante de lo desconocido, desconocido, lo dos veces desconocido. Es un término también que está bueno, que también creo que lo usa Kahneman. ¿De qué es eso? O sea, que vos tenés 4 cuadrantes, lo que sabés que sabés, lo que sabés que no sabés, lo que sabés y lo que no sabés que no sabés. Bueno, en ese momento tenemos que movernos ahí y empezar a incorporar cada vez más herramientas y más cosas. Va mucho en cuestiones personales, va mucho en cuestiones de animarse a escuchar, va mucho, vamos a hablar un poquito más adelante de trabajar con otros, pero es un poco eso, es escuchar más a otros, es tener estas conversaciones en que hacen ustedes acá que están buenísimas para escuchar lo que está pasando con el resto, retroalimentarse constantemente, eh, entender qué está pasando en otros sectores, en otras industrias. A mí me pasa, por ejemplo, que trato de salir de mi zona, esa famosa de confort, donde está la parte de economía y finanzas, y meterme en cosas que me exponen a pensar un poco distinto. Entonces, por ejemplo, no sé, me encuentro a veces escuchando, leyendo de filosofía, o, no sé, leyendo como, no sé, ayer puse a leer cosas de, no sé, de astronomía, que estaba en casa dando vuelta, qué sé yo, eh, y trato de retroalimentarme de otras cosas, porque eso me permite ampliar un poco mi caja de las formas de pensar y los instrumentos que tengo para pensar, ¿no? De hecho, hoy a la mañana mientras me bañaba, porque yo estuve leyendo sobre, sobre, el, sobre el nacimiento de nuestra Tierra, no sé, el Big Bang y demás, no sé cómo llega a eso, pensaba, bueno, pero si en un momento hubo especies que sufrieron la caída de un meteorito en el mundo y mataron a las especies más consolidadas que eran los dinosaurios, y hubo seguramente especies que sobrevivieron, como, no sé, algunos reptiles y demás, y bueno, esto va a pasar y gente va a sobrevivir, entonces el que mejor se adapta a sobrevivir, bueno, agarró un poco eso de analizar en temas evolutivos y biológicos, y creo que eso es un punto de eso, no llega a este extremo estúpido que hago yo, porque yo a veces me paso de línea, pero sí tratar de escuchar muchos a otros, escuchar otros ejemplos de otros sectores, ¿sí? A mí escuchar lo que pasa a ustedes me alimenta un montón, lo que decía temprano, en industrias, o en industrias sectores que yo no conozco, no sé, los escucho hablando la mayoría del tema de textil y una industria muy puntual que no tengo ni idea, y me interesa saber y me interesa aprender y me interesa también entender su capacidad de reacción y cómo van cada uno tirando, che, yo hice esto, yo hice aquello, yo reaccioné acá, reaccioné allá, lo cual está bárbaro. Ahí veo que yo voy tirando ejemplos, chicos, de lo que nos está pasando en Tecnom, en todo este proceso. Tecnom es una empresa de aproximadamente 40 empleados de La Plata que desarrolla soluciones tecnológicas para el mercado automotriz. Después, si quieren, Pachi y Santi discutimos más eso en detalle. Pero así lo veo yo. Y una empresa que ya con cierta consolidación, con una gran cantidad de clientes en Argentina, una empresa con mayor penetración en ese sentido en el mercado de Argentina. Y de un día para el otro tuvimos que reformular un montón de cuestiones, de trabajar, bueno, las 40 personas de la casa, de cambiar de una tranquilidad que veníamos financiera a una cuestión más de estrés y demás. Y automáticamente los chicos que están en cargo de la empresa, Jora, Esteban, Rafa y los mandos medios, se pusieron automáticamente a escuchar qué pasaba en otros sectores, a otros, ¿sí? O sea, a sus clientes, un poco a sus proveedores, muchos al sector IT de La Plata, automáticamente empezaron a percibir cosas que eran importantes, como por ejemplo, cómo tratar mejor lo humano, ¿sí? O sea, hay un ejemplo muy bueno que no creo que Jora lo dijo, que es uno de estos 3 chicos que manejan la empresa. Jora dijo que escuchó de una empresa que trabajaba mucho con trabajo remoto, que decía, bueno, sí, buenísimo, nosotros estamos acostumbrados al trabajo remoto, pero no estamos acostumbrados a trabajar todos remotos. Entonces, automáticamente hicieron que todos los últimos días de la semana hacen una especie de reunión virtual
con un poco de contenido de lo que está pasando en la empresa, una empresa de información muy abierta, y a la vez da un espacio a la distensión, o sea, para estar un poco más distendidos en un fin de semana donde hay incluso jodas, juegos y demás cosas. Porque realmente de un día para otro cambiamos totalmente, cambiamos de estar pegados, trabajando, hablando, mate en mano, a un contexto social totalmente distinto, donde estás todo el día con la persona que vive con vos, si vivís con alguien con suerte, o solo, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es interesante. Y eso te permite absorber información y trabajar. ¿Vamos bien? Sí, ¿No hay respuesta? perfecto. ¿Todo dormido? Bueno, joya. El tercer punto es sobre los tiempos. Eh, Pasado cercano, futuro cercano y el presente y el futuro en paralelo. Esto es algo que siento yo y que no tengo una forma muy fuerte de entenderlo académicamente, es algo por una cuestión de que escuché en Ernst Young. ¿Qué siento de esto? Siento que cambió el horizonte temporal, podría decir. Como que el presente y el futuro están en paralelos, o así las manos como que están pasando eso, y todo lo que hagamos hoy tiene que ser como revisado constantemente porque está todo muy ligado al futuro. Es tanta la incertidumbre en la que estamos metidos, eh, es tan constante y tirante todo, que toda decisión que tomamos puede tener, obviamente, un montón de componentes no muy positivos para el futuro. O sea, estamos trabajando más sobre la intuición que sobre el fundamento, si se quiere, técnico, el fundamento académico o lo que fuere. Estamos trabajando sobre intuitivo. Y está buenísimo eso, porque en realidad cambió todo, no hay literatura atrás que digas, che, hago esto porque entiendo que el retorno de la inversión, ¿y qué no es una inversión? Si ya no sabes qué está pasando, si mañana te van a comprar o no, lo que decían recién con las remeras. ¿Sí? Entonces, eh, esto está bueno entender que lo que antes era pasado de 2, 3 años, para mí el pasado es el pasado antes del COVID, o sea, fue el febrero barra marzo, y el presente y el futuro están muy cercanos. Entonces toda decisión tiene que ser, en el buen sentido, muy cortoplacista para el futuro, ¿sí? O sea, y tener la capacidad de revisarse. O sea, de tener no tener el drama de hacer algo, errarle, ¿sí? Eh, y revisarse y levantar la mano y decir, che, me equivoqué, poner este contexto, no vamos a equivocar un montón, ¿sí? Eso es importante también, entender que no vamos a equivocar. Y esto nos permite tener algo que para mí es vital y lo que el motivo de esta charla es tener flexibilidad, plasticidad, o sea, la capacidad de mutar rápidamente, de girar, de adaptarse y transformarse. Eh, Ustedes que son toda gente que está en proceso de emprender o están en ese proceso de crecimiento, vienen de esto y tienen mucha más capacidad y mucha más posibilidad. Al ser chico, ser pequeño, el cambio es más fácil. En empresas cada vez más grandes, con más sesgos, con más temas culturales en el medio, eso tiene una complejidad mayor, ¿sí? Entonces, esto más está buenísimo. A ustedes yo creo que les va a ser más fácil moverse en este contexto de volatilidad e incertidumbre. ¿Mm? Tengan en cuenta que, bueno, la volatilidad tiene que ver con esto de que lo que hoy puede ser una solución, mañana no puede estar más, o sea, sí, o sea, no hay una cuestión de linealidad de que si hoy hago A, mañana pasa B. Y la incertidumbre es eso, manejarse un poquito en el cuadrante de no sé qué va a pasar ni cuándo va a pasar, ¿sí? O sea, y que no va a haber garantía de lo que hoy hagamos tenga una solución para el mañana. ¿Mm? Lo que yo estoy casi seguro que lo que hacíamos ayer o antes del COVID no nos sirve de mucha experiencia para el hoy. O sea, porque cambió mucho el contexto y como decía temprano, cambió el juego. ¿Mm? Eh, Hay un texto a mí que me gusta mucho, un tipo que se llama, o se llamaba porque se acabó muriendo, Bartlett se llamaba el tipo, creo que es físico por estilo, que decía como los grandes problemas de Bukowski, que los grandes problemas de la humanidad, o los grandes desafíos o inconvenientes de la humanidad, es entender los cambios exponenciales. O sea, como que nunca nos podemos acostumbrar a eso. Y yo creo que hoy sufrimos mucho eso, o sea, al menos yo, de lo que pasa hoy no es lo mismo que mañana. Entonces nos cuesta mucho adaptarnos a eso, porque de vuelta tenemos, en mi caso, casi 40 años, no tengo 40 todavía, viviendo en una especie de normalidad, si se quiere. Y esto, bueno, cambió
cambió absolutamente todo. Entonces, por eso ese cambio exponencial nos va a costar un montón y bueno, hay que manejarse. Yo creo que en este caso, y acá empiezo con las cosas positivas, los emprendedores tienen mejores condiciones para lo que está pasando. Se pueden adaptar a un mes de sufrirla, a 2 meses de sufrirla, se pueden adaptar a 1 o 2 meses de poder girar. Tienen escala pequeña, tienen pocos proveedores, tienen, o sea, es más fácil pegar el cambio y eso es lo bueno que tienen la mayoría de ustedes. Paso a la cuarta slide. Esta es la que quiero ser sincero, esta y la próxima, ¿sí? Y es potencial, ¿no? El invierno puede ser largo. Entonces, el otro día escuchábamos con Jorge, una charla de una persona de NextTP, Ariel Arrieta. Espero que conozcan todos NextTP Labs, es una especie de aceleradora muy importante en La Plata, de Argentina. Ariel decía algo así como que, guarda, hay que prepararse para correr una maratón y no para correr una carrera con un sprint corto. Y este pasó un concepto que está buenísimo, porque hay que tener la cabeza y prepararse realmente para entender que no estamos con algo que se va a solucionar rápido. Va a llevar tiempo, va a llevar un poco de dolor, ¿sí? Va a costar, la salida no va a ser enseguida. Por eso me gustó el concepto este de prepararse para una maratón y no para una carrera. Nosotros en Tecnom lo explicamos, lo tratamos de aplicar incluso, tratando de bajar expectativas ambiciosas. Porque no sabemos qué va a pasar y nos parece que está bueno tener ese chip de que puede ser para largo. Ojalá que no, ojalá que se acorte, ojalá que, no sé, se levante la cuarentena y inyecten guita, esto reactive rápido. Es lo que todos deseamos, obviamente. Pero no podemos pensar que va a ser así. O sea, si yo les bajo les aumento la ansiedad o les bajo las expectativas, estamos complicados. La otra vez, de vuelta, en esos viernes, habíamos hecho una encuesta y muchos chicos preguntaban, ¿cuándo volvemos a la oficina? Y ahí tenés que decirle, bueno, tranquilidad, la carrera va a ser larga. Tratemos de adaptarnos al contexto, por más que sea molesto, por más que no tengamos las condiciones para trabajar en nuestra casa, por más que yo esté literalmente con 2 pibes colgados de las orejas a veces de la mañana porque mi mujer se va a laburar, haciendo tarea y demás, preparémonos para ese contexto porque puede ser largo, ¿sí? Así que en ese caso, chicos, eso es una especie de comentario que les quiero hacer, que también es así, y por más que sea bastante negativo el concepto, me parece que está bueno ser claro con eso y prepararse para eso con una maratón y no para una carrera corta. Yo no corro, así que no tengo mucha idea de eso, pero me gustó el concepto. Y después hay otro punto, que también se lo robó esta misma charla, una charla muy buena, porque me gustó mucho, estoy escuchando muchas charlas también, es evitar el optimismo ingenuo, lo llamó este flaco. Este flaco sacó también un libro robado, todos robamos del otro, ¿sí? Esto vale un montón. Y lo que el flaco decía es tener sinceridad en el corto plazo y ser optimista en el largo plazo. O lo que decía es no ser optimista ingenuo en el corto plazo y sí ser optimista en el largo plazo. Y yo me subo mucho a esto porque creo realmente que en el largo plazo, lo que decía temprano hoy de los dinosaurios y el meteorito que explotó y que hubo gente que salió, en el largo plazo vamos a estar bien y todo lo que hagamos hoy va a repercutir positivamente en el largo plazo. Ahora, si yo creo que mañana esto arranca de vuelta, estoy complicado. Y el tipo este lo da una paradoja que sacan de un libro muy conocido, después les paso el libro, el nombre del libro, no leí el libro realmente. Era un militar americano, se llama Stockdale, ¿sí? Un militar americano, estuvo 8 años prisionero de guerra en un campo de concentración en la guerra de Vietnam, un americano que estuvo con, supongo que los vietnamitas lo habrán capturado. El flaco sale a los 8 años de campo de concentración, vicealmirante, el flaco y demás, y al tipo cuando sale al tiempo, lo llenan de honores y demás, le preguntan cómo había hecho para zafar. Y el tipo dijo algo así como que tenía fe en el largo plazo, búsquenlo, está en todos lados, tiene mucho recorrido. El tipo tenía fe en el largo plazo, ¿sí?
y que sus acciones diarias lo llevaban a tener, lo orientaban a eso, a tener esa fe en el largo plazo, ¿no? Y le preguntan, bueno, y le preguntan así como que, che, bueno, perfecto, ¿y esto qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles son los que morían dentro de los prisioneros de guerra? Y el tipo responde, los que murieron fueron los optimistas. Entonces le preguntaron por qué. Dice, y porque los optimistas son optimistas del corto plazo y creían que en unos días iban a estar liberados y creían que iban a llegar, no sé, tal fecha, Navidad, Pascua, no me acuerdo cómo dicen el coso, y llegaba la fecha y no eran liberados. Entonces esas personas que tenían en un momento expectativas muy altas terminaban muriendo o, bueno, no sé, en prisioneros de guerra, yo no me acuerdo de la historia cómo era, pero el tipo decía que los terminaban usando como campaña y demás, ¿sí? Entonces, era tal su optimismo que le jugaba en contra. Eso es lo que dice un poco ese Stockdale. Entonces, yo acá creo que podemos tomar de esta paradoja, que por más que es importante tener la fe en esto de la supervivencia, en sobrevivir y demás, es importante ser en el corto plazo sincero con lo que está pasando, digo, no negativo, sincero, que es distinto la cosa, ¿sí? Entender qué está pasando, como hablamos hoy, y ser sincero en esto, y tener una fe o una expectativa positiva, sí, en el largo plazo, porque de vuelta, yo creo que en el largo plazo esto va a andar bien de vuelta, ¿sí? Esto no va a ser eterno, va a haber una solución, va a haber una vacuna, va a pasar el peor momento, y esto va a reactivar y nos va a ir bien, estoy convencido, pero no puedo dejarme llevar por un optimismo ingenuo o infantil que decía él en el cortísimo plazo, ¿sí? Si uno se pone con ese optimismo extremo, está permeable a esas cuestiones binomiales o de subida y bajada de humor. Hasta acá va algo más negativo que tengo que decir en la charla, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora viene lo bueno, ¿sí? O sea, así que no se pongan mal, o sea, si alguno por suicidarse, porfa, no lo haga, que ahora viene lo mejor, ¿sí? Acá, chicos, no sé si cuántos han tenido estadística o no en sus carreras. Yo veo que a futuro, lo que decía la luz en el túnel al final, la veo, y la veo para bien, y la veo con un montón de cosas que lo que hagamos hoy va a ser re importante para el futuro. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, no sé cómo escribir, pero si ustedes me preguntan a mí dónde veo las oportunidades, todos conocen la campana de Gauss. Algunos que me digan sí, algunos que están despiertos. Sí. Sí. Bueno, la campana de Gauss es una distribución, es una campanita, Sí. no puedo mostrar. Lo que hace Gauss es una sola campana y hace distribuciones después sobre la campana, donde tiene distribuciones simétricas, si se quiere, porque tiene las campanas tiene dos puntas iguales. Si puedo, quiero mostrarle así. ¿Me ven ahí? Sí. No la cama. Qué mal esto, pero bueno. Si ustedes ven, la campana hace, o sea, este es el eje vertical. La campana es un comportamiento ahí, ¿no? De ahí hace así, con una campanita media para media. En las puntas de las campanas, yo considero que la punta de las campanas vamos a tener la posibilidad de tener las ventajas, ¿sí? En eso están las distribuciones mínimas. En el medio de la campana va a estar el ruido. La presentación de vuelta. En el medio de la campana va a estar el ruido. ¿Qué quiero decir que va a estar el ruido en el medio de la campana? Me pongo de vuelta del coso, compartir. En el medio de la campana, ven de vuelta ahí, chicos. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, allá. Che, se me está yendo todo. ¿Qué están viendo ahí? ¿La cara de Pacho? ¿Están viendo la... No. Lo que Pero- es oportunidad. La presentación. Buenísimo, gracias. Todavía no. Bien. El slide se ve. Pero ahí perfecto. Lo que es acá, o sea, en la punta de la campana van a estar las asimetrías donde no va a estar el ruido. El ruido va a estar, no sé, lo que vamos a escuchar constantemente va a ser lo que está sucediendo en el medio. Los mercados consolidados, los grandes distribuidores,
todo no sé, el retail y demás, va a estar concentrado en el medio. Las oportunidades va a estar en aquellos extremos donde no vamos a estar, donde no va a estar el común de la gente metido, ¿sí? Y ahí van a estar todas las oportunidades que van a salir para todos los que están más permeables y más adaptables y con más capacidad de reacción. Y ahí es donde se van a poder aprovechar las pequeñas cuestiones de negocio. Y en ese caso es muy importante tener la capacidad de apalancarse en terceros. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, si yo tengo la posibilidad de vender ropa, indumentaria y demás, no quiero hacer yo la distribución y la logística. Eso ahí lo puede resolver. Entonces yo quiero concentrarme en lo que soy bueno. Si yo tengo que, no sé, cobrar, facturar y demás, y la rueda yo la inventé en Argentina, Mercado Pago, y alguna otra plataforma. ¿A qué me voy a meter yo en un quilombo de complicarme la vida con cuestiones de cobro o demás? ¿Sí? Entonces, aprovechar las simetrías es donde va a estar el ruido de no meterme, porque va a estar todo el mundo concentrado ahí. Lo bueno va a estar en las puntas, en los extremos. Y después, el otro punto es tratar de subirme a los brazos de aquellos que ya tienen el tema resuelto. No querer yo inventar la rueda, no querer yo mostrar algo nuevo, algo disruptivo, algo distinto de lo que está pasando, y sí tratar de aprovechar la ventaja que me va a dar este contexto, que va a hacer que en las colas se va a mostrar el potencial de esto, ¿sí? El otro punto, de acá un poco lo que decía Pachi temprano, y acá me va más mi emoción con Taleb, es el hecho de trabajar con opciones. El que no conoce el mercado financiero, las opciones financieras son algo así como una especie de instrumento financiero que te da la posibilidad, por pagar algo muy chiquito, hacer un esfuerzo muy pequeño, pagar una prima se llama, y esa prima te da el derecho, pero no la obligación, de comprar una acción. ¿Entendió el concepto, más o menos? Creo que sí. O sea, lo que yo quiero decir con esto es, si yo puedo trabajar con pequeñas ventanas de tener opciones que me cueste muy poco armar, yo puedo tener distintas acciones a seleccionar y elegir la mejor en el contexto determinado. O sea, yo podría tener 3 o 4 opciones para hacer una posible campaña de venta, como en el caso de zapatillas o de riñonera de las pulpas, y en un momento determinado elegir cuál es la mejor opción, o elegir entre, no sé, vender al retail y vender a mayorista. O sea, si yo tengo las 3 o 4 opciones dando vuelta, en algún momento puntual puedo decidir una y dejar morir el resto. Y lo que tiene la opción de bueno atrás es que es muy económico generarla. Ese es un poco el concepto de la opción. Y este concepto de antifragilidad que menciono ahí tiene que ver con el hecho de que la antifragilidad es otro concepto de Taleb, que lo que dice que lo que es aleatorio o el azar nos beneficiaría. Como estamos en un contexto aleatorio, como estamos en un contexto muy azaroso que nadie sabe qué va a pasar mañana o en el corto plazo, tener opciones nos permite ser antifrágiles. ¿Por qué es esto? Porque vos en realidad, al tener 3 o 4 opciones para elegir en un momento determinado, ante un hecho azaroso, un evento azaroso, un contexto azaroso, vos podés reaccionar con una opción que tenés en la mano. Es como tener 4 cartas y poder tirar la que te combina con la que está en la mesa en ese momento determinado. ¿Mm? Yo creo que esto está buenísimo, es pensar un poquito más allá de lo tradicional y lo normal, en el sentido de que yo puedo armarme 4 estrategias distintas con algunas variables mínimas, de vuelta sin ser un tipo que esté planificando horas y días y meses, no, es algo que tiene que ser, che, si sucede A, B y H, yo tengo que hacer X, ¿sí? Ahora, si sucede A, B y J, yo tengo que hacer Y. Entonces, tener esa capacidad y esa flexibilidad, y de vuelta a ustedes, que están en esa posición tan natural de tener esa adaptabilidad, trabajar con opciones lo va a beneficiar un montón. En ese artículo que yo creo que mencionó Pachi recién, hay otro artículo que se menciona cómo trabajar con opciones, así que si quieren después se los paso, ¿sí? Yo de la mañana igual busqué, en la revista Forbes hay un artículo que se llama escenario planning, bueno, está acá en un anotador que tengo acá, no sé si están viéndolo o no. ¿Lo están viendo o no? ¿Alguien puede ver
un artículo que estoy subiendo, ¿no? ¿Dónde lo estás subiendo? ¿En el chat? No, sí, que lo quiero subir, pero no importa. Ahora se lo paso después. Bueno, se lo paso después. Bueno. Lo que quería decirle, bueno, estos son pequeños escenarios de planificación. Es un texto hiper sencillo y tonto. Y lo que te dicen un poquito de eso, che, ten en cuenta que estás en un contexto complicado, vos podés tener como el flaco plantea 4 escenarios modelos para tener alternativas, ¿sí? Con algunas variables mínimas controlables por vos y un montón que no son controlables. Entonces, en ese contexto se tienen que tratar de mover y es un consejo que les doy que está bueno porque sirve para accionar rápido. O sea, que evitás que te sorprenda y llegar tarde también. Y el último punto, que me parece que esto está buenísimo para ustedes y que hacen un montón, ¿sí? Que es abrirse y ser permeable. Ser permeable a la crítica, ser permeable al aprendizaje, ser esponja, tomar conocimiento del resto, entender que te podés equivocar y te vas a equivocar y está buenísimo aprender de eso. Y si alguien te está diciendo que te vas a equivocar, trata de escucharlo, porque capaz que te está diciendo de buena leche, ¿sí? Hay un concepto ahí de usina, yo no tengo una vez en usina que fui, Agus puede dar la razón, era un concepto de un filósofo argentino llamado Horacio Guaraní que dice, tirá la buena que vuelve. Y en ese contexto para mí esto es importantísimo, el tirar la buena que vuelve, porque en realidad estamos en eso. O sea, si vos tirás cosas positivas, en algún momento van a volver. Yo estoy muy convencido de esa frase, ¿sí? Y creo que es muy de usina eso, muy cultura usinera, si se quiere. Tirar la buena que vuelve, esta reunión de acá es tirar la buena que vuelve. La capacidad de que yo escucharlos a ustedes y ustedes me escuchen a mí es tirar la buena que vuelve. Yo incluso siento que tengo una deuda grande con la FATU y con usina siempre. Está bueno ese punto, ¿sí? De vuelta, podría contar de vuelta la experiencia de Tecnom de escuchar a otros, de escuchar a clientes, de apoyar a los clientes. Tecnom lo primero que hizo fue darle apoyo a sus clientes que estaban pasando bastante mal y que no tenían esa famosa transformación digital. O sea, Tecnom tiene más o menos 300 clientes aproximadamente, más o menos, de los cuales un gran porcentaje de ellos son concesionarias de autos, y muchos tenían una capacidad para ir un día a la otra a trabajar online. Y Tecnom lo que hizo fue, primero, a muchísimos beneficiarle a bonificarle una versión mejor del sistema, gratis, a costo cero, para que puedan trabajar con aplicaciones tipo WhatsApp y demás, que la versión más baja no tenía. Les escuchó un montón, les abrió un montón de herramientas para comunicarse, hizo cursos, hizo charlas, y eso es percibido positivamente, o sea, tanto en el cliente, también el abrirse para los, bueno, obviamente para los empleados de Tecnom, que son la fuerza de laburo, ¿sí? Y es un poco eso de dar apoyo en el contexto en lo que se pueda apoyar, ¿no? Hay un concepto ahí que me gusta mucho a mí, que el otro día, Chiri, te pasé el libro, que se llama, es una charla de Steve Johnson, que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Y la frase termina, la charla termina como que las oportunidades le pertenecen a las mentes conectadas. Y creo que este contexto va a ayudar un poco a eso, va a ayudar a ser un poquito más cooperativo, más que competitivo, o sea, va a darnos la posibilidad de que, no sé, 2 o 3 de ustedes se junten y potencien su fuerza para tener una mejor comercialización, una mejor penetración y demás, ¿sí? O sea, en este contexto, ser cooperativo, ser colaborativo, estar conectado con terceros, nos va a brindar una ventaja gigantesca para lo que se viene, que puede ser largo, puede ser duro, pero yo creo que va a ser muy positivo para ustedes, más que nada, por esta capacidad de adaptación que primero tienen y que seguramente van a mantener. Creo que después de esto, chicos, van a salir un montón de oportunidades. Estén atentos porque muchos a nivel biológico, desgraciadamente, van a morir en empresas, ¿no? Digo. No quiero hablar de la parte de la vida, sino de la empresa. Las empresas van a morir seguramente. Y ustedes van a tener que aprender de esas muertes para tener un sistema evolutivo superador en la próxima instancia, con empresas de vuelta más sólidas en algunos aspectos,
pero más adaptable a contextos como este, ¿sí? Así como yo acá corto mi presentación, con este comentario final, que a mí me gusta un montón, esto es introspectivo. Hoy por hoy creo que tenemos mucho más tiempo que antes. Aprovechemos tiempo para tener la capacidad de pensar, de asociarnos, de preguntar, de dudar, aprender de nosotros, aprender de otros y ser introspectivos, ¿sí? Así que les agradezco el espacio, espero que sean estos 8 puntos para pimponear entre ustedes y estoy acá abierto a lo que me quieran consultar. Gracias Pachi, Chiri, gracias a todos los vecinos, siempre están copados. No, gracias a vos, Nico, espectacular, muy buenas reflexiones. Yo te voy a hacer la primera consulta para romper un poco ahí el hielo. Después le vas levantando la mano y Fran, vos que sos el asistente, ya está, formalmente sos el asistente, ¿no? No, acá estoy. Dale, vamos haciendo. Dale, vos vamos moderando dale. Y empezá a ver quiénes quieren hacer alguna que otra consultita o hacer alguna acotación. Nico, yo lo que te voy a preguntar, lo voy a hacer como un comentario también, porque voy a usar una frase tuya, o todo lo contrario. A mí lo que me da la sensación de que la mayoría de la gente está preparada para esa maratón, que la mayoría de la gente sabe que esto va a ser largo, la mayoría piensa de que esto no termina ahora. Por un lado eso, ¿no? Como que ya en general está como ese mindset de esto va a durar mucho, entonces nos tenemos que preparar para acomodarnos a una realidad diferente a la que era hace 50 días, 60 días, ¿no? Bueno, sí. Por un lado eso. Por otro, también está pasando que, por ejemplo, en otros países o en otros lugares ya esta situación pasó, como por ejemplo en China, como que a poquito ellos se fueron de nuevo acomodando a su vida cotidiana, prácticamente no hay muertes, y después también está esa sensación de lo que puede llegar a pasar en el corto plazo con estos países de Europa, que en realidad fue, cuando nosotros entramos en la cuarentena, fue justo el cimbronazo máximo de Italia, España, Francia, y ahora, viste, como que esos países se empezaron a recuperar, ya supuestamente en mayo empiezan las clases, y eso, tanto para China como para esos países de Europa, generará algún tipo de escenario diferente. Y bueno, con toda esa información que tiré ahí, lo que digo es, ¿estamos preparados para que mañana digan, che, ¿sabés qué? La semana que viene levantamos la cuarentena? A mí me da la sensación de que se están tomando algunas medidas muy drásticas en algunos casos, pensando de que esto va para largo. Y capaz que hay que hacer marcha atrás fuerte. Nada, la tiro ahí. ¿Qué pensás vos de eso? Hijo de puta. No. Respecto a la carrera, a ver, la primera parte de tu pregunta, yo lo que también quiero decir un poco esto es que la carrera va a ser larga porque las consecuencias pueden ser graves. O sea, lo que pasó es un mes y pico de parate absoluto de la economía, industrias como el turismo, que bueno, vos sabés más que nadie, que cayeron fuertemente, o que murieron, si querés, al menos por un tiempo va a estar estropeada. Un montón de cuestiones que la economía va a costar un montón reactivar. Y después creo que va a cambiar mucho el paradigma nuestro, por miedo, por formas de ser y demás. Yo imagino, el otro día justo compartí una charla con creo que se lo voy a compartir también a los chicos de Jora, a los chicos de Tecnom, el futuro, un poco cómo hacer el trabajo. Digo, yo imagino, no sé, todos nosotros metidos un día en usina, dentro de poco en una charla como esta. 10 tipos en usina, no creo que suceda. Digo, vamos a empezar a cambiar un montón de hábitos y costumbres que van a cambiar un montón de cuestiones. Entonces yo por eso ahí creo que van a estar los cambios fuertes que vamos a tener que cambiar lo que éramos antes de esto. De ahí el antes de COVID y después de COVID.